Mamá, gritó Carlos desde la entrada. ¿No has visto mi teléfono? María Jiménez salió de la cocina. ¿Dónde lo dejaste?, preguntó ella. Estaba aquí, respondió Carlos, en la mesita. No tengo idea de dónde pudo haber ido. Carlos miró a su alrededor con desesperación. ¿Tal vez no está en la entrada?, sugirió María Jiménez. Ya busqué en todas partes, dijo Carlos, pero estoy seguro de que hace media hora estaba aquí en la mesita. Lo puse aquí justo después del desayuno. ¿Tal vez Tatiana lo tomó?, preguntó su madre. Carlos se quedó inmóvil. ¿Tatiana?, dijo Carlos con voz asustada. Eso es lo último que necesito. ¿Por qué lo tomaría? María Jiménez se encogió de hombros sin poder ayudar. Quizás por error, sugirió ella. Por error, pensó Carlos. Eso es totalmente posible. Y ahora, ¿quién sabe dónde está? Llámala, aconsejó María Jiménez, extendiéndole su teléfono a su hijo. Estaba apagado cuando lo dejé en la mesita, pensó Carlos, pero podría intentarlo, quizás lo encendió. Carlos marcó el número de su teléfono. Llamaré a Tatiana, dijo Carlos. Llamó a su esposa, pero su teléfono también estaba apagado. Esto no es bueno, dijo Carlos en voz baja. Sabía que tarde o temprano, esto terminaría así. ¿Pero por qué tengo tan mala suerte, mamá? Tenía que suceder hoy. María Jiménez miraba a su hijo sin reconocerlo, comprendiendo que algo realmente grave, algo irreparable, había ocurrido. Empezó a preocuparse por su hijo. Quizás todo se resolverá, hijo, dijo María Jiménez. Tal vez no es tan terrible y no necesitas preocuparte antes de tiempo. Carlos solo esbozó una sonrisa sombría y salió del apartamento. Oh, Dios mío, dijo María Jiménez, cerrando la puerta detrás de su hijo, esto es lo último que necesitaba ahora. Justo cuando todo estaba yendo tan bien. Carlos se casó con Tatiana hace más de 3 años, cuando ya tenía 30, y María Jiménez consideraba ese matrimonio no solo un evento feliz en la vida de Carlos, sino un verdadero salvavidas para él. Adoraba a su nuera. Según María Jiménez, el estilo de vida que llevaba Carlos antes de casarse con Tatiana no podía describirse de otra manera que como inmoral. Siempre estaba rodeado de mujeres dudosas que asustaban seriamente a María Jiménez con su comportamiento, con sus terribles, como ella decía, modales. ¿Intentó María Jiménez influir de alguna manera en su hijo, convencerlo de que cambiara su estilo de vida? Claro que lo intentó, pero ¿de qué sirvió? Carlos solo se reía y era grosero. No te metas en mis asuntos, mamá, decía Carlos, y continuaba con su vida despreocupada de soltero. María Jiménez no tenía dudas sobre la inmoralidad de todas esas mujeres, y por eso tenía mucho miedo de que Carlos terminara casándose con alguna de ellas. Luego, por supuesto, se arrepentiría de esa decisión, pero ya no habría nada que hacer, y todo lo que le quedaría sería lamentar por el resto de su vida la tontería que había cometido. Estos temores atormentaban a María Jiménez, pero todas sus preocupaciones se disiparon cuando Tatiana apareció en la vida de Carlos, una chica encantadora y maravillosa, muy diferente a las demás, decía María Jiménez. ¿Y cómo habla? Sus acciones, su comportamiento, nada que ver con esas otras. En Tatiana se veía inmediatamente a una mujer honesta y decente. Sería una excelente esposa para Carlos. ¿Qué suerte tuvo al encontrarla? ¿Amaba Carlos a Tatiana? Bueno, ¿qué significa en este caso amar? A Carlos le gustaba Tatiana, se podría decir que le gustaba mucho, de lo contrario, no habría salido con ella. Pero, ¿la amaba? Es una pregunta extraña. Tatiana era una de las muchas con las que Carlos salía. Pero ¿qué importa? Salió con muchas que le gustaban igual o incluso más. Pero no se hablaba de matrimonio, y probablemente con Tatiana habría sido lo mismo. Se habrían separado pronto si ella no le hubiera dicho a Carlos que estaba esperando un hijo. La principal diferencia entre Tatiana y las otras mujeres con las que Carlos había salido era que ella hizo todo lo posible para ganarse primero a su madre. Y lo hizo con mucho éxito.
Las otras mujeres de Carlos, las que estaban antes de Tatiana, simplemente ignoraban a María Jiménez, incluso cuando pasaban la noche en su casa. Ni un hola, ni un adiós, murmuraban algo entre dientes al encontrarse con ella y pasaban de largo como si ella no existiera. Pero Tatiana no era así. Saludaba, se encargaba de todas las tareas del hogar, la limpieza, la lavandería, la cocina, y así sucesivamente. María Jiménez no podía más que sorprenderse y se preguntaba cómo había llegado ese milagro a sus vidas. María Jiménez comenzó a rezar para que todo se arreglara entre Tatiana y su hijo. Deseaba profundamente que Carlos se casara con Tatiana, y entonces Tatiana le informó que pronto sería madre. Se lo dijo a María Jiménez incluso antes que a Carlos. «Mi querida hija», exclamó María Jiménez con alegría. «¡Qué inteligente eres! Estoy quebrándome la cabeza tratando de arreglar la vida de mi hijo, y tú ya lo has resuelto todo». María Jiménez no dudaba de la honestidad de su hijo. Así fue como Carlos se casó con Tatiana, no porque la amara, sino porque le gustaba mucho a su madre y estaba esperando un hijo. ¿La amaba? No lo sé, júzguenlo ustedes mismos. Se casó, por supuesto, pero en cuanto al amor, todo era incierto. Como Carlos solía decirse a sí mismo, ahora no me queda otra opción que amarla, porque ahora es mi esposa y pronto será la madre de mi hijo. Y ahora, cuando ya habían pasado más de 3 años, cuando su hijo tenía 2 años y medio, Tatiana agarró el teléfono de su esposo en la prisa por ir al trabajo. María Jiménez no tenía dudas de que Tatiana encontraría en ese teléfono alguna información comprometida sobre Carlos. De lo contrario, pensaba María Jiménez, ¿por qué estaba tan asustado? Estaba tan alterado, algún número de teléfono de otras chicas, y ahora empezarían a llamarlo, y Tatiana descubriría todo, y su matrimonio feliz terminaría, porque Tatiana no es una mujer que se quede con un traidor y un mentiroso. Y mientras María Jiménez estaba dándole vueltas en la cabeza, pensando en cómo salvar a su hijo del inminente desastre, encontró el teléfono debajo del sofá en la sala. «Aquí está», exclamó María Jiménez con alegría, pero al examinar el teléfono, se dio cuenta de que no era el teléfono de Carlos, sino el de Tatiana. Entonces Tatiana tomó su teléfono por error, pensó María Jiménez. Simplemente los confundió. María Jiménez se quedó pensativa. Fue al cuarto del niño para verificar que todo estaba bien y, al mismo tiempo, decidir qué hacer a continuación. En ese mismo momento, Tatiana se dio cuenta de que había tomado el teléfono de su esposo. «Tranquila, Tania», se dijo a sí misma, sin pánico. «Aún no ha pasado nada grave. Mi teléfono probablemente está en la sala. Volveré y lo recogeré». Ni siquiera encendió el teléfono de su esposo, sino que fue directamente a casa. Entró en el apartamento y María Jiménez salió a su encuentro. «Tania», se sorprendió María Jiménez. «¿Por qué regresaste?» «Tranquila», respondió Tatiana, «tomé el teléfono de Carlos en lugar del mío». La suegra solo sonrió y se encogió de hombros. «Probablemente está en la sala», dijo Tatiana. Tatiana encontró rápidamente su teléfono debajo del sofá, se aseguró de que estaba apagado, suspiró aliviada y se dirigió a la entrada. «Aquí está el teléfono de Carlos», dijo ella, «y yo me voy». María Jiménez solo sonrió de nuevo. Alrededor de 1 hora después, Carlos llegó a casa corriendo, esperando que Tatiana hubiera devuelto su teléfono. La cuestión era que en su teléfono tenía información para un cliente muy importante con quien Carlos tenía una reunión hoy y a quien debía entregársela. La reunión estaba programada para la mañana, y si no le entregaba la información a tiempo, Carlos corría el riesgo de perder su trabajo. Pero ocurrió un milagro y la reunión con el cliente importante se pospuso para la noche. De pura alegría por recuperar su teléfono, Carlos besó a su madre y salió corriendo del apartamento. Y María Jiménez se quedó pensando seriamente. Al día siguiente, Carlos y Tatiana llegaron tarde a casa después de ir al cine. «Tania, tienes un visitante», dijo María Jiménez. «¿Un visitante?», se sorprendió Tatiana. «¿Para mí? ¿A esta hora?».
Está en la cocina, dijo la suegra, cenando. ¿Quién está cenando, mamá?, preguntó Carlos. Mark. Al escuchar ese nombre, Tatiana palideció. ¿Por qué están parados en la entrada?, dijo María Jiménez. Vayan a la cocina. Mark llegó 2 horas antes. Entró audazmente al apartamento, se quitó el abrigo y solo entonces decidió examinar más de cerca a María Jiménez, quien lo había dejado entrar. ¿Quién eres tú?, preguntó Mark con tono brusco. Soy la empleada doméstica, respondió ella. ¡Qué tontería!, exclamó Mark. ¿Qué empleada doméstica? ¿Dónde está Tatiana? ¿Por qué no me recibe? Está en el trabajo, respondió la suegra. Me pidió que cuidara de usted. ¿Dónde está mi hijo?, preguntó Mark con tono severo. Durmiendo en su habitación, respondió María Jiménez. ¿Quiere que lo despierte? No hace falta despertarlo, dijo Mark, pero tengo hambre. Pase a la cocina, dijo la suegra, allí puede cenar. Tatiana llegará pronto. Mark ya había cenado abundantemente y estaba tomando té cuando Tatiana y Carlos entraron en la cocina. ¿Quién es usted?, preguntó Carlos, mirando a Mark con interés. Dijo María Jiménez, quien también había entrado en la cocina, es Mark. Ha venido aquí para vivir. ¿Cómo que para vivir?, preguntó Carlos sin entender. ¿Para siempre? Carlos no entendía nada. Miró a su esposa. Tatiana guardaba silencio, apoyada contra la pared con los ojos cerrados. Mark recibió un mensaje de Tatiana diciendo que su plan había funcionado por completo. Dijo María Jiménez que este apartamento ahora le pertenece a ella y que puede mudarse sin preocupaciones. No envié ningún mensaje, dijo Tatiana en voz baja. Correcto, coincidió la suegra. Yo envié esos mensajes desde tu teléfono cuando accidentalmente lo dejaste en casa. Lo encendí para llamarte y decirte que el teléfono estaba encontrado, pero entonces llegaron mensajes de él, señaló a Mark. Él estaba preguntando cuánto tiempo más iba a tardar Tatiana en dejar a su marido y solucionar lo del apartamento, porque estaba cansado de esperar y no le gustaba que su hijo fuera criado por extraños. Lo que hiciste, María Jiménez, dijo Tatiana, no estuvo bien. Podrías haberme dicho todo y me habría ido. ¿Por qué hacer todo este espectáculo? No pude evitarlo, dijo María Jiménez, y además quería ver a Mark. ¿Y tú por qué estás callado?, dijo Tatiana a Carlos. Di algo. ¿Cómo qué?, preguntó Carlos sin entender. El rostro de Tatiana de repente expresó indignación. Que durante este tiempo te has encariñado con el niño y que estás dispuesto a perdonarme todo por él. Que no puedes vivir sin mí. Que te resulta insoportable la idea de que otro hombre esté conmigo. Gritó Tatiana, mientras Carlos la miraba con horror. Grita conmigo al menos. Haz algo, pero no seas tan tranquilo. Carlos vertió agua en un vaso y la arrojó en la cara de Tatiana. ¿Te has calmado?, preguntó él. Sí, respondió Tatiana con voz suave. Gracias. Miró a su esposo. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mark intentó decir algo, pero no tuvo éxito. Carlos, perdóname, dijo Tatiana, aún esperando y creyendo que todo podía arreglarse. Carlos pensó un poco. ¿Qué voy a hacer contigo?, dijo él. Por supuesto, te perdono. ¿De verdad?, exclamó Tatiana. Bueno, ¿por qué no?, respondió Carlos simplemente. Al fin y al cabo, tenemos una familia, un hijo. Mark intentó de nuevo decir algo, pero una vez más no tuvo éxito. Hijo, dijo María Jiménez con miedo, ¿en serio, después de todo esto? Mamá, dijo Carlos con tono firme, pero luego suavizó su tono, debemos ser más amables con las personas. María Jiménez no entendía lo que estaba sucediendo con su hijo. Sobre todo debemos ser amables con quienes nos han herido, dijo Carlos, mirando a Tatiana y guiñándole un ojo. Tatiana respondió con una sonrisa débil. ¿Entonces no tengo que irme?, dijo ella. ¿Me perdonas? Ya te perdoné, respondió Carlos. ¿Y yo?, dijo Mark en voz baja. ¿Qué hago yo? Tú también quédate, dijo Carlos con tranquilidad. ¿Cómo?, preguntó Mark sin entender. ¿Qué es lo que no entiendes?, preguntó Carlos. Viniste a esta casa para quedarte, ¿verdad? Sí, coincidió Mark.
pero considerando todo lo que ha pasado, pensé que ya no tenía lugar aquí. Piensas mal de la gente, Mark, dijo Carlos. Puede ser, coincidió Mark, pero aún así no entiendo. ¿Y ustedes? ¿Qué hay con nosotros? Dijo Carlos resignado. Nosotros nos iremos a algún lugar. Estoy completamente perdido, dijo Carlos. ¿Eso importa? Dijo Carlos. Encontraremos algún lugar. El mundo no está lleno de malas personas. Fue en ese momento cuando María Jiménez lo entendió todo. Vamos, dijo ella a Mark, te mostraré tu habitación. Mark ya estaba dispuesto a seguir a María Jiménez, pero Tatiana lo detuvo. ¿No lo ves? Nos están. Pero Mark todavía creía en el milagro. ¿Por qué? Exclamó él. Estoy seguro de que todo esto es de corazón. ¿No es así? Mark miró a Carlos. Sí, respondió Carlos, de corazón, como en una mala obra, todos se dañan mutuamente de corazón, y al final todos son felices. Finalmente, Mark entendió que no tenía sentido seguir esperando. Ve y vístete, dijo Tatiana. Tatiana y Mark se vistieron y se fueron a buscar sus cosas y al niño, prometiendo volver otro día. Después de un tiempo, Carlos y Tatiana se separaron. Ahora Tatiana espera que Mark le proponga matrimonio. Pero Mark no tiene prisa por casarse, ya considera que cometió un error al reconocer al hijo de Tatiana como suyo. Ahora paga la manutención.